en este momento Venezuela. Es parte de un proceso de cuidar los Estados Unidos porque es el único país de Latinoamérica que se autoabastece, que tiene la mayor reserva de petróleo, tiene una estrategia en relación a que lo que hace Venezuela arrastra por su propia economía a todos los demás países chiquititos y a los demás que ni se mueven y están en terrible desastre, todos los que le rodean, Nicaragua y todos esos países. Y Venezuela, si Venezuela pasa a formar parte de un proceso evolutivo y no de una degeneración como tienen los socialistas y los comunistas, ustedes lo ven, no hace falta que se los diga, y lo tiene en Cuba. Por eso nos estamos intentando ver Venezuela en la calle. ¿Y cómo nos comunicamos? Con Noel Alejandro Leal. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Parece que nosotros fuéramos hermanos y que siempre estuvimos juntos. Sí, no me importa si ese tiempo o no. Estamos con él, estamos en la calle con Venezuela y ahora yo le digo muy buenas noches, mi querido Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jen. Me alegra oírlos bien. Después de la situación de Irma, me alegra saber que están bien. Me da dolor saber que no tienen luz. Y, y saber también que la reconstrucción está ahí en las puertas. Pues y de verdad me alegra mucho saber que el huracán no... Se está cortando, Jenny. Se ¿Aló? corta. Si me estás escuchando, Noel, parece que se corta Sí, la comunicación. perfectamente. Ok. Perfectamente. El, no, gracias. No, realmente en estos momentos estoy a oscura. Cuando llego a mi casa no veo nada. Parezco un ciego, pero no importa. El, gracias a, a un vecino y un familiar que me pasó un cable de luz y entonces me dio una lamparita y puedo estar viendo. Lo más pena que me daba es que no podía actualizarme porque tampoco tengo internet Claro. y tenía que ir a otros lados para poder informarme y llegar al ciclo y preparar, como tampoco se puede preparar las cosas en todo el día cuando uno está en la casa, en el sentido de Jenny de Bernardo a cualquier hora de la noche, tampoco podíamos estar todo eso, pero continuamos adelante. Y lo, Está, está viviendo la realidad que viven muchos venezolanos, que en Venezuela no hay apagones, sino de vez en cuando llega la luz a ciertos sectores, y con respecto al internet es bastante similar la vida del venezolano promedio. increíble, parece, por eso te digo que lo estoy sufriendo igual que tú, ¿verdad? Estamos iguales. Es increíble. Ujú. Mi querido amigo, te quiero mucho. eh, estoy intentando en los recovecos, yéndome a otros lados para estar actualizados para el día por día de lo que nos pasa en nuestro país allá en Venezuela y decirte que está tan empelotado la cosa, parece que en vez de haber dos jugadores en la cancha hay como 300 jugadores. Para seguir a cada uno de ellos es un poquito extraño, ¿no? A ver si me hago entender. Antes jugábamos entre la oposición y el gobierno. Ahora jugamos con la oposición, el gobierno, los que están mirando este partido, las organizaciones internacionales. Ahora tenemos a los países latinos que se agrupan en otra tienda, los narcotraficantes que están peleando para quedarse con Venezuela para tener todos los beneficios que tienen y poder seguir haciendo lo que hacen, la destrucción de los latinoamericanos y norteamericanos. Por eso te digo, ayúdame, ayúdame, Noel. ¿Cómo, por lo menos, no sé, no te voy a pedir ayuda, pero por lo menos de ahí, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué está pasando? ¿Cómo, que vamos a seguir peleando? Seguimos peleando, pero que nos está ¿Qué está pasando? costando un montón, eso es verdad también. Mucho. ¿Qué está pasando, profesor? ¿Qué está pasando? Está pasando lo que lamentablemente iba a pasar si se llegaba a el proceso de la Asamblea Constituyente. Está pasando un proceso de legitimación de la nueva estructura de gobierno. Para eso la oposición está haciendo su trabajo de una manera muy clara. Después de que la oposición había llamado al desconocimiento formal del gobierno, después de que se había hecho una cosa que nunca se debió haber hecho, que fue aquel plebiscito ridículo del 16 de julio, donde más de 7 millones y pico de venezolanos volvieron a darle legitimidad a esa oposición,
y después del hecho del fraude de la elección de la Asamblea Constituyente, que es uno de los tantos fraudes electorales más, pero este viene a ponerle legalidad a una transición comunista formal en manos del proceso de la Asamblea Constituyente. Después de esa realidad, sale ahora de gira dos personajes, un grupo de personas de la Asamblea Nacional, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a llevar un mensaje por distintos países de Europa, y el mensaje no es otro que el mismo que se había repetido desde el principio. Buscar la posibilidad de un canal humanitario para poder intentar paliar en algo la crisis inmensa que existe en cuanto a salud y alimentación, y darle más legitimidad electoral al gobierno. Cada vez que aquí se presenta algún tipo de estas payasadas electorales, el único que gana es el régimen, que gana legitimidad política internacional y legitimidad interna. Y eso es lo que está buscando hacer la oposición en este momento. El camino a unas supuestas elecciones de gobernadores muy próximas, hasta adelantadas en el calendario por parte del Ministerio Electoral, lo que viene a reflejar es esa necesidad de legitimidad por parte del gobierno y legitimidad por parte de la oposición. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el gobierno en este momento? Volver a ese juego que usted colocaba hace rato como ejemplo, el juego en donde existe el gobierno y existe la oposición. Lo cierto es que en realidad es un solo jugador. Un solo equipo lo forma el gobierno y la oposición. Y hay otro equipo que es un país que lamentablemente le falta el director técnico que los guíe sobre cómo poder establecer las jugadas correctas y hacer el gol. Eso es lo que nos está faltando como país, porque por fin está entendiendo un gran sector del país, está entendiendo que lo que estamos viendo era un juego constante de exhibición, ni siquiera un juego amistoso, sino un juego constante de exhibición. Y ahora ese país está entendiendo que existe una posibilidad, pero seguimos sin el director técnico que haga la guía posible y llegue el gol. Increíble. Y aparte, como lo estás diciendo, es mucho más claro, porque hay que empezar a hablar, como bien siempre dijiste tú, en todas las horas de miles de tiempo que usamos, minutos que se gastaron para hablar, entender o poder hacer lo que intentamos con buena intención, de que sí, todo el pueblo venezolano, pueda darse cuenta de que la libertad no es cuestión de dejárselo a un papá, sino de todo el mundo mojarse los pies, porque si no se mojan los pies, acá el que maneja la torta se lleva millones, ¿no? En todos los países latinos. Y si tú quieres que sea honesto, no lo va a hacer, porque si no, no llega. El honesto no llega a ningún lado. No, y hay una cosa que es muy grave. Hoy precisamente lo simplificaba un tuit. Puedes tener una visión honesta y ser sincero en tu visión, pero si tu visión no entiende lo ideológico y tu visión no entiende el tamaño de la transición, tu visión es absolutamente inútil frente a la realidad. Y eso nos está pasando muchísimo con otra parte del país que está despertando frente al hecho político en sí, de que es un proceso totalitario, el cual no tendrá salida político electoral, pero como no terminan de entender la carga ideológica del régimen y terminan de entender el nivel de la traición porque no comprenden el valor de Venezuela, ese mar de opiniones que pueden ser honestas, claras, sinceras, necesarias, caen en un vacío del concepto de lo inútil por no comprender el problema de verdad a profundidad. Tú sabes, Noel, yo me veces estos días, aunque en la plena oscuridad me reía un poquito, porque noticias que salieron la semana pasada, me di cuenta que recién Washington se enteró, o por lo menos lo expresan para afuera, de que Venezuela es un país de narcotraficantes donde están todos protegidos, ladrones, apoyados por Nicaragua, que está en las mismas condiciones, México en las mismas condiciones, Colombia en las mismas las condiciones, la parte de Brasil en las mismas condiciones de exportar droga, y las islas del Caribe para hacer un estacionamiento como Santo Domingo para exportarlas para todo el mundo. Y Venezuela es donde todo el mundo pone el dinero para
cuidarse para hacer los negociados internacionales con los bancos internacionales y todo lo demás. Y lo importante acá Bueno, acá no importa Venezuela, acá no importa ni el socialismo, ni importa los demócratas o no demócratas. Acá lo que importa es mantener el país para que todos esos narcotraficantes de todos esos países en conjunto se mantengan y estén viviendo tranquilos, inclusive la gente de la guerrilla, están todos mezclados. Irán sí. está mezclado todo, pero es para eso, para mantener el tremendo negociado que nadie... es el negocio de Venezuela, no son los ciudadanos norteamericanos, es el poder negociar la droga para todos los lados desde Venezuela. Y como recién se dieron cuenta, parece que estamos en pañales, no entiendo si eso era tan elemental, pero así era, ¿no? Así era y así es. Ahorita lo que está entendiendo más la sociedad norteamericana, porque lo sería, tuvo un cambio, este cambio extraño del general Kelly de la Oficina de Seguridad Nacional a la jefatura de gabinete, le da una vocería muy especial a lo que significa esa asociación de Venezuela como narcoestado. Le ha puesto un megáfono más grande y eso quizá ha hecho encender unas nuevas alarmas en ese sentido. Pero esas nuevas alarmas, profesor, enseguida se pierden en la bruma de lo que es el colaboracionismo. Y el colaboracionismo cuando tiene también un inmenso megáfono como el que les está brindando ahora Europa con el apoyo a esta payasada de un nuevo diálogo entre el gobierno y la supuesta oposición. La supuesta oposición vive negando que estén involucrados en un nuevo diálogo, que estén sentados con esta gente que acaba de matar tanta gente, con esta gente que que viene de destruir el país, de entregar nuestra soberanía, de convertir a Venezuela en un narcoestado. Pero lo cierto es que están sentados conversando de nuevo, no es la primera vez que lo niegan y no es la primera vez que vamos a llegar al mismo lugar, que no es otro que buscar un espacio para una nueva legitimación electoral para el gobierno. Y lamentablemente hoy estamos sintiendo que por más que en los Estados Unidos se empieza a comprender un nuevo idioma sobre la realidad venezolana, también los Estados Unidos están recibiendo una ola salvaje por parte de Europa de reconocimiento de la oposición que ha hecho posible esta realidad, que ha hecho posible que se vista de democracia durante ya casi 2 décadas a un proceso comunista que ha venido financiando procesos de desestabilización en casi todo el globo. Partamos digamos, no partamos, estamos siguiendo este juego. Cuando se descubren, o sea, la mentira que digo yo, que tiene Maduro cada vez que habla, es un mentiroso, no es un tipo que me diga, es un individuo o alguien dudamos, no, es un mentiroso. Y el mentiroso lo único que hace es seguir engañando porque según la Junta actual está diciendo que ya hubo algunos arreglos, se iniciaron algunas, las conversaciones está dando algún resultado, eso es lo que está diciendo, ¿no? No, las Europa, conversaciones no están dando ningún resultado como tal porque es simplemente la continuidad del libreto y es lo que quizá Europa no quiso entender, por más de que no quiere entender, porque lamentablemente el venezolano volvió a cometer un error y eso hay que hacerlo muy claro. El venezolano fue irresponsable cada vez que le ponen una oportunidad de votar, se vuelve cada vez más irresponsable. Ya en el año 2015, cuando se eligió a esta inútil Asamblea Nacional, se le dio legitimidad a una estructura política que no había hecho más nada que vestir durante 15 años de democracia esta desgracia. Y ahorita, recientemente, hace apenas 3 meses, el 16 de julio, hace apenas que 2 meses, el 16 de julio, el país de nuevo fue igual, 7 millones y pico de personas, a firmarle otro cheque en blanco a esta gente. Y esta gente va por el mundo con esa legitimidad de decir que representan esto y que esto tiene algún tipo de salida electoral. Esto nunca ha tenido ningún tipo de salida electoral. Jamás, nunca la ha tenido. Eso es una cosa que hay que entender desde el principio. Venezuela no tiene Estado de Derecho desde la puesta en práctica de la Constituyente de 1999. Entonces, cuando se le llega a Europa, que fue durante todos estos años, no solo dos, sino cómplice frente al proceso de Chávez, se le llega ahora con este mensaje de que puede existir algún tipo de vía político electoral en manos de estos representantes,
que vienen con esta legitimidad, no le queda más nada a estos países que decir, sí, esta es la verdad, este es el camino que existe, vamos a continuarlo. Y se vuelve a dar aire a este proceso revolucionario. El proceso revolucionario lo que vive buscando siempre es tiempo antes de quitarse la careta. Siempre lo que está buscando es el tiempo antes de tener que decir ya. El proceso ahora es la nueva democracia socialista, chavista, castrista, enmarcada en los deseos profundos de Marx, en los cuales solo una nueva Duma es la que gobierna. Y eso es lo que va a buscar la transformación de la Asamblea Constituyente, pues un país donde nada más exista las diferencias contra el amo, pero dentro del marco de las decisiones del amo, no con espacios alternativos, ni mucho menos con los conceptos lógicos de lo que es un país moderno o simplemente con los conceptos lógicos de lo que es la democracia. Ese espacio político al cual vamos a llegar, no estamos llegando de sorpresa ni de sopetón, no, es un proceso que ha venido destruyendo las instituciones de Venezuela desde hace mucho tiempo y ha venido comprando sus espacios. Y cada vez que llevamos este tipo de discusiones a estos procesos de diálogo donde cada vez mete más la mano las Naciones Unidas, y es algo que tiene que preocuparle mucho al venezolano y no lo entiende, que es muy cómodo para la revolución y para la oposición que el que esté secretario general de las Naciones Unidas sea un hombre que viene de ser presidente de la Internacional Socialista, que todo eso no es nada positivo para Venezuela. De aquí a que el país pueda entender esa realidad, vamos a seguir yendo hacia atrás y hacia atrás. ¿Dónde están las respuestas? ¿Dónde están las luces? ¿Dónde están las anclas para seguir, para poder detenernos y poder mirar la luz? Está en la juventud. Está en una juventud que está marcando una gran separación con respecto a todo lo que nos trajo hasta aquí y nos mantiene aquí. Una juventud que está esperando señales para volver a reagruparse tanto en la calle como en las ideas, para poder encontrar el país posible, ese país que tiene un nombre que se llama futuro, ese país que está allí y que solo podrá ver la luz dejando atrás a todo lo que nos trajo hasta acá. Es muy importante para encontrarnos en ese país, identificar más allá de las personas las ideas, y en esas ideas identificar a las personas que nos han hecho daño como país, que nos han puesto en un proceso de involución constante. Vendrán nuevos maquillajes de lo mismo y el país tiene que estar muy atento. Vendrán nuevas alianzas, nuevas mesas de unidad democrática, con mismos personajes que fueron parte de aquellos, para seguir vistiendo de democracia, pero ahora desde un punto de vista más aguerrido, lo mismo. Hasta que no se comprenda, hasta que el país no comprenda que tenemos que poner un punto y aparte en lo que fue, de lo que nos trajo hasta aquí, y en lo que será el país del mañana, no vamos a poder dar el aporte necesario para poder revertir el inmenso proceso de daño que hemos protagonizado más allá de nuestras fronteras. Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Estamos en vivo con Venezuela. Y decirle, o sea, me pongo si me permites, a hacer una posible acercamiento a la realidad que yo veo, no quiere decir que sea la realidad que todo el mundo ve. La aparente, digamos, juego, como hablábamos al algún principio, yo no creo que no pasa en estos momentos por Venezuela. Fíjate lo que te digo, en este momento las definiciones creo que no pasa por Venezuela, ni pasa tampoco por Maduro, ni pasa tampoco por aquellos de la oposición, y podríamos decir aquellos que están mirando, como decir, los jóvenes, tampoco pasa porque no tienen líderes en estos momentos. Acá lo único que se presionará de una manera de intereses económicos, vamos a ponerlo así, que es el que de alguna manera mueve todas las estructuras internacionales, en donde está fracasando Europa, porque Estados Unidos ya está definida, muchos países latinos, o sea, los más poderosos países latinos están a favor del cambio en Venezuela,
Estados Unidos está a favor del cambio en Venezuela. Claro, mientras tanto y tanto se mantengan las empresas norteamericanas manejando cierta parte del petróleo, por supuesto. Y sirve a los Estados Unidos de una manera estratégica. No estoy hablando si son socialistas, comunistas, marxistas, no sé, lo que sean. Pero acá hay un juego internacional que como estrategia es la que podría funcionar más. En el sentido de que a ningún país que sea de índole, entre comillas, democrático, le conviene que Venezuela exista así. Ningún país que tenga las posibilidades de poder hacer algo integrado con América Latina, Venezuela tiene que estar y es fundamental, porque tendría mucho apoyo económico por su propia estructura. Profesor, usted acaba de decir una cosa importantísima. ¿Algún país latinoamericano le conviene que Venezuela siga así como está? Pues sí, sí les conviene a varios países latinoamericanos. Toda la estructura del Foro de Sao Paulo lo hizo posible y una eventual Colombia tomada por la FARC lo que le conviene es una Venezuela en estas condiciones, sin contar con las necesidades de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia. Entonces, sí hay intereses. Vamos a decir que estos intereses no son de las naciones fuertes y pesadas, que no es el interés de Europa, que no es el interés de los Estados Unidos, pero sí es el interés de ciertas estructuras económicas que ya se han permeado por el narcotráfico, en el cual sí les conviene una Venezuela de ese tamaño. Por eso, y en esas funcionalidades, por eso es que es muy importante, profesor. Yo entiendo perfectamente lo que usted dice y tiene toda la razón frente al hecho de que como venezolanos estamos perdiendo totalmente la autoridad para definir nuestro problema. Nosotros estamos perdiendo totalmente no solo la autoridad y la capacidad para definir nuestro problema, salir de nuestro problema. Y cada vez se acerca más al hecho de que tenemos que contar con una decisión desde afuera. Pero una cosa es contar con una decisión desde afuera y otra cosa es contar con el apoyo desde afuera para una decisión tomada por Venezuela. Y es allí en donde yo quiero poder intentar enfocar la idea de lo que le estoy comentando con este despertar claro de la juventud. La recuperación de Venezuela, con la recuperación de Venezuela, profesor, tiene que ser para crecer. No puede ser para que en un manto de impunidad, a través de negociados de cualquier tipo, se puedan llegar a nuevos acuerdos con respecto a la situación venezolana. Esta semana, en uno de estos teatros del absurdo, en una de estas agencias de festejos de Castro, en la OEA, se está llevando una discusión con respecto a los crímenes de lesa humanidad, a la tortura sistemática que ha vivido Venezuela durante estos años. Lamentablemente, el principal oyente en esa sala de cada uno de los de las personas que están dando allí su declaración, guiados, gracias a Dios, por Tamara Sujú, una mujer extraordinaria que ha llevado todos estos años, tiene el dossier más importante sobre la tortura sistemática que ha existido en los años del chavismo. El que está oyendo todo eso es el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. Ese hombre tuvo en sus manos todos los testimonios más salvajes, más cruentos, más realistas, tuvo todas en sus manos, recibió cada una de las demandas contra Chávez, contra crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Ese hombre tuvo la capacidad de haber llevado hacia adelante cualquier proceso que hubiese puesto fin a esta locura en su momento, antes de que se consolidara de la manera en la que está consolidada hoy. Y él es el mismo que está oyendo el problema ese de nuevo. Yo no creo que de allí venga una respuesta que sea para el real futuro de Venezuela, pero sí puede darnos a entender una realidad. ¿Cómo fue que llegamos hasta acá? ¿Cómo fue que hubo tal entendimiento político por parte de la oposición para aguantar una realidad tan asquerosa y tan aberrante como la que estaba ejecutando el chavismo durante todos estos años? Aquí se ha perseguido, secuestrado, torturado y asesinado desde el primer momento en que Chávez llegó al poder. Ese ha sido un trabajo constante por parte de la revolución. De nuevo, esa voz está gritando,
de nuevo hoy en la OEA, pero el mismo oyente. Es increíble cómo el mundo funciona para que nuestra realidad vuelva a quedar en el vacío. Y eso es algo que nos tiene que preocupar. Y por eso es que la decisión tiene que estar por parte de una Venezuela que está muy lejos de lo que hizo posible esta desgracia. De una Venezuela que está consciente del dolor que ha vivido y de la complicidad que ha hecho posible ese dolor. Para que esa Venezuela marque esa luz, ese camino, y allí el apoyo internacional sea para salir de esto y darle espacio a esa decisión. No que la decisión internacional sea revivir la impunidad y darle espacio a los socios y camaradas de lo que nos hicieron llegar hasta aquí. Qué bonito es poder escucharte a ti desde Venezuela. Y alguna vez escucho, discúlpame, ¿no? Con todo cariño, escucho a muchos periodistas venezolanos que creen que repitiendo las mismas cosas de siempre, de lo que pasó y de lo que era X o era el otro, influye en algo en los oyentes ni en los venezolanos, porque los venezolanos lo saben eso lo que pasó. Los oyentes de otros países les importa tres pepinos. Y realmente cuando vienen de países limítrofes a ustedes, están peores que ustedes en muchas de las circunstancias. Así que yo me pregunto, ¿a dónde va? ¿A dónde realmente tendría que ir? ¿De qué manera podemos hacer las cosas en lo posible, aunque sea un granito de arena, por decirlo de alguna manera? Influenciar mediante las redes sociales y unir a aquellos venezolanos que aman Venezuela y que en el fondo están ansiosos que no queden varados o aislados en los distintos países, en los distintos lugares, en sus distintos sectores, en las mismas Venezuela aislados en distintos lugares o estados, no sé cómo será, o provincias. Sí. Yo creo que hay que unirlos y sentirse que estamos todos juntos. Acá ya no es cuestión. No es cuestión de saber si digamos, perdón, no quiero, capaz que me equivoco yo en expresar de esta manera, si la oposición existe o no, porque sabemos que los que están manejando la oposición están jugando un juego tremendamente, no sé cómo explicarlo, pero están jugando un juego. Pero nosotros hay que mantener al pueblo unido, al pueblo, aquellos que no son políticos, aquellos que quieren un cambio, que no se sientan aislados, que no se sientan que están solos, que no se sientan de que esto, como cualquier otro lado, siempre va a haber bajones de este nivel tan bajo, pero es muy probable que quien sabe que estos bajones tan bajos no es que nos estamos hundiendo, sino es que nos estamos agachando para hacer un salto mayor. Eso es fundamental, profesor. Tiene que aprender a quererse. Esa es la clave para la verdadera unión y la recuperación de la Venezuela del mañana. El país tiene que aprender a quererse, a respetarse, a entender un principio. Cada vez que vemos que la diáspora está cada vez más fuerte, que cada vez más venezolanos tienen que huir de su casa, tenemos que hacernos esa pregunta, ¿por qué yo tengo que abandonar lo mío? ¿Por qué si es mi país y me pertenece, por qué se lo tengo que dar a una horda criminal que usa esa pistola que se llama el socialismo, que financia el daño a través del narcotráfico? ¿Por qué yo voy a entregar mi país? Pero ya es cuando se encuentra Venezuela, y se encontrará Venezuela para el mañana. El asunto es dónde están esas voces que van a enseñarle al resto del país que la oportunidad de lucha y la oportunidad de recuperar el país está ahí, en esa decisión, en la decisión tan sencilla como es querer a Venezuela. Fíjate por qué, porque en estos momentos yo diría, tenemos la oportunidad de estar hablándole a todos los venezolanos que están en los distintos países y aparte quieren Venezuela, o a través de las redes sociales, como acá son miles. Te puedo asegurar que si yo te empiezo a leer, la gente que está entran, por ejemplo, 20 en la línea ahora, ¿no? Y esas 20 retuitean a otras 20, ni sabemos dónde llega. Nosotros tenemos el control nada más hasta las 20 de esa persona, que esa persona retuiteó a 20 personas. La línea de abajo es lo mismo, la otra línea lo mismo.
Hay miles y miles de personas que están entrando cada vez que estamos hablando. Pero no sabemos a cuántos otros miles se retuitean entre ellos y cuántos más. Quiere decir que de alguna manera este cariño, esta que se está llevando de hace tiempo con esta hora, tiene resultados que no lo tiene con ningún país latinoamericano ni político latinoamericano. Lo tenemos nosotros con total realidad. Están ahí, no estamos suponiendo, porque lo tenemos documentado. Hay Y que eso es mantener, hermoso. Eso es hay hermoso que, y hay que mantenerlo hay y hay que que usarlo. mantenerlo. Y la única manera de mantenerlo es a través de las leyes sociales, de las leyes de este tipo de líneas, de este tipo que tuvimos, que se armó. O sea, el cariño, los venezolanos, estamos unidos. Aquellos que queremos lo mejor estamos, aunque se haya ido del país, eso es aparte, se fue del Eso es país, aparte. quede conectado con nosotros, estamos todos juntos, sabemos que estamos empujando, ese es lo que se necesita en estos momentos y muchas otras cosas más. Pero sí hay que Claro. remarcar, Noel Alejandro Leal desde Venezuela, tú que estabas desde el momento al principio diciendo todo esto y presionando en las redes sociales, lo logramos, estamos ahí. Y eso es muy importante, ha funcionado muchísimo para ayudar al despertar de muchos en el país. El asunto es cuando ese despertar tiene que seguir siendo fuerte, profesor, porque nosotros hay una cosa que yo defino que es uno de los principales problemas que Sí, tenemos perdóname que te en el corte, país. perdóname que te corte. Ajá, ¿Lo lograste? eh, No, gracias. no, no es que lo intentamos, no es lo que conviene, no es lo mejor que desearíamos, pero estamos caminando y haciendo algo, no bla, 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 ni repetir lo que está pasando en Venezuela. Se está actuando, se está manteniendo, se está armando una red que, gracias a Dios, a través de la tecnología, un pueblo puede estar unido. No se desunan, háganse cada vez más fuerte. Es la manera de estar todos unidos, comunicados. No se tendrá lo que convenga en este instante, pero sí es conveniente para cualquier momento meter el gol. Sí. Eso es importantísimo. Pero por eso es lo que le estaba haciendo referencia. El mantener esta ventana, mantener la fuerza, seguir con este impulso, porque nosotros tenemos un gran problema en Venezuela, profesor, que es la falta de constancia. La falta de constancia en la defensa de una idea también ha sido parte del fracaso. Aquí hay un problema que yo he definido como las veletas. Nosotros tenemos una gran sociedad que puede hoy en día encontrar ese latigazo, ese despertar y sentir, esto es el problema. Y mañana le presentan el mismo, como decimos aquí, el mismo museo, pero con diferentes cachimbos. Le presentan la misma idea, pero con otros personajes y la gente cree que esta idea es nueva. Y que estos personajes sí van a traer el futuro deseado. No, no, no. La gente tiene que aprender a entender la realidad, que es una realidad que puede sonar muy fea. Si usted en su causa para la libertad suma a su causa socialistas, entrega su causa y pierde su libertad. Eso es algo que tiene que marcar nuestra realidad de la Venezuela de hoy. Se ha perdido sopotoscientas veces el norte de lo que se está buscando por querer ser amplios ceder ideales, ceder conceptos, ceder banderas, y eso ha terminado haciendo que el proceso se repita de una manera constante con unos nuevos actores. Mantenerse firme frente a la realidad es algo que nos ha costado muchísimo en Venezuela. Y hoy, profesor, es una de las cosas que da más miedo. Frente a este despertar social, que el país vuelva a perderse porque lamentablemente no termina de entender que hay que dejar atrás todo lo que nos trajo hasta aquí. Este despertar maravilloso que se vivió en las calles hace nada, que está a punto de brotar, ese despertar de juventud, de pueblo, de venezolano, ese despertar tiene que encontrar de verdad un objetivo muy claro para la recuperación, que no es otro futuro. Y ese objetivo
a dar la posibilidad de esa Venezuela de mañana. Es muy importante que cada uno de los venezolanos que por fin están entendiendo que existe un concepto ideológico que soporta esto, que es el socialismo, y que existe el colaboracionismo, que ese colaboracionismo tiene un componente ideológico, tiene un componente filial, tiene un componente económico, comercial. Que se pueda definir esas realidades es lo que va a ayudar a que el venezolano pueda encontrar el camino real hacia el mañana. Yo estoy realmente emocionado porque sé que dentro del despertar que está existiendo, hay gente que sí se mantiene firme, pero también tengo mucho miedo con esa inmensa carga de veletas que hoy entienden el mensaje y mañana son seducidos nuevamente por la mentira. Yo puedo, Noel, cuando converso contigo, yo primero que te admiro muchísimo Gracias, doctor. Un honor. y realmente me hiciste aprender a querer a Venezuela. La culpa es tuya, ¿qué voy a hacer? Pero el problema no radica ahí. Yo estoy del punto de vista que lo veo de afuera. Disculpame, y me quiero meter de afuera porque me puedes Por decir, favor. no hables más, cállate la boca, tú no sabes nada, y correcto, por eso, por supuesto. Pero aparte de todo eso maravilloso que estás poniendo arriba de la mesa, necesitamos hacer que se despertara o que de alguna manera se está despertando o que de alguna manera tenemos, mira lo que te voy a decir, le guste o no le guste a cualquiera, hay que hacer que Estados Unidos apoye todo esto y que Trump dirija Sí, esto porque la persona de él es la que nos va a servir, la es que fundamental. es la que va a llevar, la que tiene el dinero, la que hace que se mueva, apoya también a los intereses que no tienen patria, porque los intereses norteamericanos, japoneses, turcos, los propios que tenga Maduro, esos están como veleta, donde está el negocio están ellos, a eso no, a mí me importa un pepino eso, me importa porque tiene influencia, pero según donde tú le pongas, como se dice, le pongas el gato, ¿no? Como le pones el conejo, los tipos van a ir atrás. El conejo. Profesor, perdona que me ríe, pero te dijo, he dicho una palabra que también refleja parte de la realidad absurda de lo que provee el socialismo en Venezuela. Frente al hecho de que estamos a las puertas de una hambruna, frente al hecho de que hay gente comiendo basura en las calles, frente al hecho de la crisis alimenticia que se habla en el mundo de un canal humanitario hacia Venezuela, frente a esa realidad, el gobierno propone un plan de que la gente críe conejos para que sea carne, pues, que sea Sí, ya comida. no me digas, porque no lo dije por eso, porque no lo asocié, pero sí, estaba marcando el conejo Entonces, como para manejar a los que tienen dinero, estando acá, siendo chavistas, no chavistas, a los tipos les importa un pepino, no importa, pero no aquí, porque esté malo aquí, bien, es así el negocio. no, aquí, este país se come conejo, hay deliciosos restaurantes donde sirven muy buen conejo, y en muchas casas venezolanas hay gente que sabe preparar un muy buen conejo. Una cosa, un plato más, una comida más. El asunto es que nosotros estamos en un país que quizá tiene una capacidad ganadera no cercana a a la Argentina, pero sí para tener no solo la alimentación, sino también para exportar. Nuestra capacidad de producción de ganado vacuno y de doble propósito es realmente bárbara. Y entonces esto del gobierno lo destruyó porque esta hambruna no es un hecho casual, es parte de un proceso programado para poder esclavizar a la población. Y el asunto es que nosotros no solo tenemos cualquier cantidad de posibilidades de lo que es ganado vacuno, sino nosotros tenemos tuvimos exitosas fincas de cría de búfala para leche y para carne, también para doble propósito. Nosotros podemos tener inmensas fincas de cerdo, inmensas fincas de todo que representa real cantidad de proteína animal dentro de un proceso agroindustrial y ganadero que tiene lógica, que tiene trabajo, que tiene futuro, que genera ingresos, que genera diversificación, que genera desarrollo, que genera alimentación. Pero el planteamiento socialista es siempre de conuco, de cosas chiquitas, de lo mediocre, de lo barato, de lo bajo, de lo ridículo. Y ese pensamiento socialista quiere llegar a seguir
medrando dentro del ideario venezolano y generando un venezolano que va perdiendo el sentido y la lógica. Aquí tenemos una prensa que se ha dedicado a mostrar en la prensa recetas de cómo hacer champú o jabones o cremas para la cara de manera casera, no porque sea algo ecológico o elaborado, sino simplemente como saben que no hay, en vez de dedicar sus espacios a decirle al país hay que despertar y prepararse para la lucha, para recuperar el país, no, vamos a ver cómo nos adaptamos al socialismo. Vamos a ver cómo nos enfrentamos a esto de una manera más acompasada. Eso es lo que se ha dedicado la prensa venezolana. Mira, y eso es parte del daño hecho. fíjate que el ejemplo que salió ayer y está en todos, como en muchos lados, en muchas páginas, hoy en día es como los cubanos inundados estaban jugando al dominó con las sillas inundadas ahí jugando al dominó. Acostumbrarse a la mediocridad. Es lo que te está diciendo. Estar mal es bueno. Estar Claro. mal es bueno. Y- ¿Sabes que decía? Ser rico es malo. Es decir, estar mal es bueno. Fíjate que en esas condiciones de vida son los que traen cuando están llegando aquí, a los Estados Unidos y a Miami, la gente que viene de Cuba. Y no traen evolución, traen involución. Por supuesto, es una programación que se les fue llevando por 5 generaciones. ¿Cómo se lo sacas de la mente tú? ¿Cómo lo haces para integrar a un país evolucionado con otras formas de vida, con otra educación? Es muy difícil cambiar a un adulto que tiene más de 10 años cuando está viviendo en un país comunista. Lo que yo no quiero que le pase eso al venezolano. Lo que me interesaría es que no le pase al venezolano eso. Es difícil, pero por lo menos ahorita tenemos una guía y hay 2 guías y 2 grandes ejemplos. El ejemplo de Singapur y el ejemplo de la Alemania reunificada. Es decir, es recuperable los pueblos, son recuperables los pueblos y existen las metodologías y existen los liderazgos correctos para poder recuperar a una sociedad. El caso alemán quizás es el más evidente, ¿no? Estamos hablando de una gente que tiene una materia especial, pero también estamos hablando del daño que le logró hacer los 2 procesos revolucionarios, tanto el nazi como el comunista, y cómo el comunista se quedó de aquel lado de la Alemania democrática. Entonces, cuando esa persona se recuperó y entendió, yo soy alemán, y yo tengo mi voluntad de trabajo y de desarrollo, forma parte de ese solo país. Es decir, esa persona que fue destruida durante generaciones por el proceso comunista, en el momento que se encontró con su hermano y que se encontró con el desarrollo y que se encontró con el futuro, con la obligatoriedad de ser responsable con su futuro y con el colectivo que se llama Alemania, ese alemán cambió. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con cada una de nuestras sociedades que están enfrentando este drama comunista. Sí, pero acuérdate que cuando se integró, se integró a una grupo mayor del que se iba integrando. O sea que sí, igualito sucede, profesor, igualito sí, pero sucede. Si en Cuba, lo que pasa es que cuando el liderazgo tiene el megáfono, cuando el liderazgo tiene la capacidad de generar los procesos educativos, cuando ese liderazgo tiene la capacidad para hacer los grandes movimientos de las masas se van permeando con lo correcto. Eso siempre depende de esa vanguardia que toma el control de una sociedad. Nosotros teníamos una sociedad que funcionaba. Alemania, previo a Hitler, era la sociedad más culta de Europa. Y Hitler, que era una camarilla, logró destruirla y hacerla seguir a ese camino. Es decir, siempre depende de que esa vanguardia tenga la vanguardia corta tenga la posibilidad de tener el control. El problema de Venezuela es que entregamos el control al enemigo interno. Nosotros nunca quisimos entender que teníamos un enemigo interno. Aquí teníamos una guerrilla comunista. Esa guerrilla comunista fue vestida de democracia, se le dio espacios políticos, se le dio puestos de diputados, puestos en el Senado, se le financió su partido político, se le dio todo el espacio mediático. Llegaron a directivos de periódicos, directivos de universidades, profesores de las principales universidades. Generaron todo el espacio para darle el control del país al enemigo interno, el cual se lo cede, por supuesto, a la estructura comunista internacional. Ese es el detalle. Tú me estás hablando, perdona, tú me estás hablando de Colombia. Eso es muy importante que vio la fotografía. La fotografía es esa misma, profesor. En el momento que Colombia termine de avanzar en ese proceso de paz de Santos, el futuro de Colombia se parece mucho a lo que ya vivió Venezuela. ¿Y Nicaragua? Entonces,
¿Y Nicaragua? Bueno, lo de Nicaragua es más viejo todavía porque en Nicaragua se hicieron el show completo. Esa mentira de cuando ya el sandinismo estaba muerto militarmente, se le dio ese espacio de nuevo de pacificación y ahí tenemos a Ortega como amo y señor de ¿Y Nicaragua. San Salvador? Entonces, y ahorita vamos a volver loco a Honduras de nuevo. Es terrible lo que hace la revolución. El poder del Foro de Sao Paulo, financiado por estas estructuras de narcotráfico, van a seguir medrando los países. Pero es que el gran problema que nosotros tenemos es que se permitió, más allá del narcotráfico, más allá de eso, un proceso de adoración, un criminal que fue Fidel Castro, un proceso de adoración que existe hoy y todavía con alto merchandising a un genocida como era el Che Guevara, y todo este proceso romántico que impulsó Neruda vistiendo de letras hermosas a semejante par de criminales, dejó este desastre en Latinoamérica, este querer no pensar en lo correcto, de querer pensar en tonterías y en pendejadas, querer pensar en realismo mágico y no pensar en la realidad real, que es la que mata, o la realidad real, que es la que da vida, futuro y desarrollo. Increíble. Yo te hago una pregunta, por eso yo no quiero, que muchas veces uno quisiera las cosas al ritmo que uno las quiere, ¿no? Sin Las duda, cosas, pero y cuando uno ve que algunas veces a algunos se le va la vida, como se le fueron a muchos cubanos, porque Fidel sigue en el poder, y Fidel y los Fideles, la familia Fidel sigue en el poder y pasaron ya casi 60 años. Y tú dices, cuántas ilusiones, cuántas cosas que están bien, pero persiste la manipulación de masas apoyado por unas políticas internacionales. Porque fíjate lo ridículo, y por eso te digo, si miramos en proyección, estamos mirando que a Cuba se le perdonó la deuda de Estados Unidos, se le está casi perdonando. La deuda que tenía con Canadá se le perdonó. Los rusos le perdonaron la deuda. Argentina le perdonó las deudas. Yo no sé, hay que ser comunista para que te perdonen todas las deudas. No entiendo nada. Y defienden estar en contra de Fidel. A mí me parece, bueno, no tendría que aberrante, pensar. No aberrante. tendría que pensar. Ni te puedo dar un título. No puedo decirte qué estamos haciendo. Yo quiero luchar por lo que me parece que te veo a ti luchar con esta mejores condiciones, en peores condiciones de las que te estoy hablando, de la comodidad de mi silla y de esta maravillosa emisora y de esta Estados Unidos, hablándote a ti en un estado de tragedia que tienes tu país. Y yo no sé, ni podría compararme a ti ni por las tapas, pero realmente te admiro esa voluntad, Gracias. ese sentido de país, de comunidad, de algo que está vivo. Estás vivo en Y un país de Venezuela está caos. viva. Venezuela está viva, Venezuela no ha muerto, Venezuela tiene que renacer de la realidad y lo primero que tiene que hacer es simplemente enfrentar su verdad. Enfrenta su verdad, sale de esta locura y lo que tiene mañana es futuro. Hay una cosa que tengo que reclamarte y fuerte. Diga, profesor. Porque el Che Guevara era argentino, no era cubano. No, o sea, dentro de la lógica del genocida, lamentablemente, pierde la nacionalidad. Claro, yo estaba peleando y digo, pero ¿cómo este hombre no dice que es argentino? Si ese criminal era un argentino, era criminal, pero era argentino, no lo dijo. Bueno, pero es que el socialismo tiene patria, eso lo dejó muy claro Marx. Ah, Chito, ¿cómo se llama el socialismo internacional? ¿Cómo es el asunto? Claro, el socialismo no tiene patria, eso lo dejó muy, muy claro Marx, Lenin lo dejó establecido de las mil de una manera. Y Santos también lo hizo. Santos Sin trajo a duda. todos los guerrilleros que no eran de Colombia, también los perdonó y los mandó como políticos. Fueron un montón se colaron todos los internacionalistas, se colaron ahí en las conversaciones con Santos también. Y Chávez simplemente entregó la soberanía de Venezuela a todos. Hizo de Venezuela un pedazo completo de todas las organizaciones socialistas del mundo. No, y aparte, pero Chávez lo que hay que reconocerle a Maduro, la verdad, la verdad.
mandó un montón también a España y le está dando dinero a algunos de los alcaldes de algunas ciudades españolas y le mandó casi el segundo partido político que sube en España, se lo regaló Maduro. La Y Internacional no Socialista. solo en España, no solo en España. Tenemos que, si la gente buscara las declaraciones de Eric el Rojo, el que era alcalde en Londres, donde esa bestia decía de manera clara que el gran error de Chávez era no haber matado más gente. Ese hombre fue alcalde de Londres y recibía dinero de nosotros, financiamiento para sus 2 campañas electorales. Noel, se terminó el tiempo. Es duro. Gracias, profesor. Te quiero. Me alegro que haya una luz que esté iluminando Venezuela. Y porque yo no tengo luz, por lo menos la tuya es algo ilumina. Noel, un abrazo grande. Noel Alejandro Leal desde Venezuela en la calle para apoyar y unirnos todos los venezolanos que estén en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.